Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la Cátedra de Computación Estatal. Para esta cátedra utilizaremos la metodología de aula inversa, la cual consiste en que procuraré enviarles un breve video, en el cual expongo la temática y luego del video nos encontraremos de forma sincrónica para discutir sobre lo que ustedes interpretan de lo que he dictado como clase, o en su defecto puedan hacer preguntas o sugerir complementaciones, hacer aportaciones, etc. La gran ventaja de esta metodología académica, de esta pedagogía, es que les permite a ustedes de forma asincrónica ver el video, pausarlo, hacer anotaciones, y esto creo que va a venir bien a la hora de ir construyendo todos el conocimiento respecto a la contratación estatal. En ese orden de ideas, bienvenidos. Esta cátedra va a constar de tres grandes etapas. La primera etapa contentiva del contrato, las vicisitudes del contrato. Ahí analizaremos qué es el contrato estatal, cuál es su objeto, los requisitos de perfección, los requisitos de ejecución. Hablaremos de los sujetos contractuales, tanto la entidad pública como los particulares que contribuyen con ella en la satisfacción de los fines de la contratación. Estudiaremos en ese contexto el régimen de inhabilidades, de incompatibilidades, y allí pues los principios, los deberes de los sujetos en materia de la contratación. Una vez agotado esta etapa que llamaremos contractual, estudiaremos la ejecución del contrato. Allí hablaremos de la supervisión, hablaremos de las cláusulas excepcionales, su aplicabilidad, inclusive podremos hablar también en esta etapa o en la anterior de los medios de control que operan en la relación contractual. Y aquí llegaremos hasta la etapa de postcontractual, esto es la liquidación, a esto lo explicaremos. Y la tercera etapa del curso, de este curso, estará dada por lo que atiende a los mecanismos de selección del contratista. Esto es la etapa precontractual. Allí nos adentraremos a las distintas modalidades de selección y concretamente profundizaremos en el paso a paso de la licitación pública. Esto, grosso modo, es el esquema o el contenido programático de nuestra malla curricular. Obviamente, en cada uno de estos temas que les he comentado, iremos desmembrando mayores ítems, otros temas asociados que seguramente sé que serán de su gran provecho. El objetivo de esta cátedra, siempre lo digo, y esta es la oportunidad para volverlo a decir, es que ustedes entiendan, que les guste la cátedra y, por supuesto, que la logren superar con creces. Para eso estamos como docentes, como facilitadores en la construcción del conocimiento. En cuanto a la calificación, pues ya miraremos, ya les explicaré en el tiempo, en el preámbulo, cuando ya se les habrá explicado, o al final del curso, bueno, al final del curso no, al final de esta primera clase, cuando nos veamos, pero básicamente la calificación va a estar, contenida de una evaluación. Utilizaremos, si estaremos de forma virtual, en formato Google, o mismo en la plataforma Teams, haremos una evaluación, selección múltiple, única respuesta. Trataremos de construir una línea jurisprudencial, sustentación de la línea jurisprudencial. Eso van a ser, digamos, que los ítems tomaremos 4 o 5 calificaciones
a lo largo de este semestre. Pues, sin más preámbulos, bienvenidos. Las demás especificaciones de cómo vamos a evaluar las habré dado en la presentación que daremos de manera sincrónica. Pues la finalidad de estos videos no es tanto discutir el proceso, el proyecto, el cómo vamos a evaluar, sino justamente exponerles el contenido de la cátedra, que ustedes la puedan ver, la puedan pausar, la puedan repetir, la puedan analizar y luego nos reunimos para discutir. Repito, este sistema se llama aula invertida porque primero el docente da en un video, pues transfiere todo el conocimiento y luego nos reunimos para discutir sobre su contenido, dudas, inquietudes y en fin, cómo les ha parecido. Muy bien, iniciaremos nuestra cátedra con el artículo 32 de la ley 80. El artículo 32 de la ley 80 nos va a aproximar al concepto de qué es contrato estatal. ¿Qué es el contrato estatal? Y luego de que analicemos este artículo 32, pues miraremos el 41, el 40, es decir, ya vamos a mirar estos artículos para ir conversando, para ir analizando cómo es la perfección que se entiende por contrato estatal. Así que, bueno, me permitiré leer el artículo 32 de la ley 80. ¿Qué nos dice el artículo 32 de la ley 80? ¿Qué nos va a recordar este artículo 32? Bien, lo primero que debemos referirnos antes de la lectura puntual del artículo 32 de la ley 80 es que en Colombia acogemos un criterio subjetivo u orgánico del contrato estatal. ¿Qué quiere decir eso de criterio subjetivo u orgánico del contrato estatal? Ello significa, este artículo 32, vamos a mostrarlo en la pantalla, que ustedes puedan ir observándolo. Este es el artículo 32, que son contratos estatales todos los acuerdos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que a título enunciativo se definen a continuación. Este es un artículo para leerlo de manera pausada y para ir mirándolo parte por parte. Lo primero, señala que son contratos estatales los actos jurídicos generadores de obligaciones. Lo primero que debemos decir allí es que debió el legislador, en vez de referirse a actos, hacer mención a acuerdos jurídicos o acuerdos generadores de obligaciones. Y eso porque la expresión acto jurídico es una expresión bastante genérica que va a envolver a los actos productos de forma unilateral o a los actos de construcción conjunta, a los acuerdos. Y como quiera que, está claro que el contrato es un acto jurídico de construcción conjunta, debió referirse el legislador mejor a acuerdos, para ser mucho más concreto. Ahora, lo segundo, generadores de obligaciones. Uno podría decir que quizás esta expresión generador de obligaciones puede sobrar, porque el fin del acuerdo jurídico no es otro que generar obligaciones. Bueno, en todo caso, precisemos que se trata de acuerdos jurídicos generadores de obligaciones. Dice luego, que celebren las entidades a que se refiere
el presente estatuto. Muy bien. Aquí ya vamos a entender lo que como forma de preámbulo les manifestaba. Y era que aquí existe un criterio subjetivo u orgánico para considerar qué es un contrato estatal. De modo pues que para que exista un contrato estatal basta con que uno de los sujetos de la contratación o del contrato sea una entidad pública. ¿Qué es lo que aquí ocurre? Aquí lo que está ocurriendo es que para que el contrato sea estatal, uno de los suscriptores que lo celebren es una entidad pública. Entonces, luego los acuerdos generan de obligaciones que se eleven las entidades a que se refiere el presente estatuto, las entidades públicas. Ese es el elemento diferenciador del contrato estatal con respecto al contrato de derecho privado. ¿Cuál? El sujeto calificado. Si en un contrato, sea cual sea, uno de los intervinientes es una entidad pública, ese contrato automáticamente es estatal. Entonces, lo que el gran criterio diferenciador del contrato estatal es que una de las partes es una entidad pública. ¿Ok? Entonces, hasta este momento tenemos claro que son contratos estatales los acuerdos jurídicos o los acuerdos generadores de obligaciones en que una de las partes es una entidad pública. Y continúa el artículo diciendo que esos acuerdos se encuentran previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de autonomía de la voluntad. Y aquí vamos a hacer algo muy importante y es explicar que no importa el contenido del contrato. El contenido del contrato no lo va a hacer contrato estatal. Repito, el contenido del contrato estatal, repito, no va a diferir del contenido del contrato de derecho privado. Por eso, el artículo 32 va a precisar que sin importar si el contenido del contrato es del Código Civil, del Código de Comercio o inclusive en un contrato atípico, innominado, en ejercicio de autonomía de la voluntad, no va a importar, ese contrato será contrato estatal. Y es que, por ejemplo, el contrato de compraventa, ¿cuáles son las reglas del contrato de compraventa? Las que define el Código Civil. Entonces, ese contrato de compraventa será estatal simplemente porque una entidad pública sea parte. Pero el contenido es el mismo que establece el Código Civil. Igual arrendamiento, igual con el comodato, igual con el depósito. Es decir, el contenido de los contratos va a ser el mismo que aprendimos en contratos 1, en contratos 2. Van a ser las mismas tipologías contractuales. Las tipologías contractuales previstas en el derecho privado son las mismas tipologías contractuales que utilizamos o que se utilizan en el contrato estatal, solo que recibe el nombre de contrato estatal, repito, porque uno de los suscriptores es una entidad pública. Una importante diferencia. Ahora bien, también advierte el artículo 32 que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden crear tipologías contractuales, pueden crear contratos distintos a los previstos en el Código Civil, en el Código de Comercio.
Y por esa vía es que vamos a encontrar algunas tipologías contractuales allá del derecho anglosajón, que las tomamos y las aplicamos en virtud del principio de unidad de la voluntad. Como resulta, verbigracia, los contratos en llave. Es una tipología anglosajona. En resumen, los contratos, su contenido puede ser cualquiera. Entonces, vamos a decir, cualquiera, es un derecho privado, previsto en el derecho Código Civil, Código de Comercio, privado, o, digo, en ejercicio de autonomía de la voluntad. Eso es claramente muy importante para entender que el criterio diferenciador del contrato estatal no está en el contenido, sino en que uno de los sujetos es una entidad pública. Luego, culmina el artículo 32 diciendo, así como los que dicen, ¿sí? A título enunciativo, así como los que a título enunciativo se definen a continuación. Y a continuación, pues van a definir el contrato de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo fiduciario, fiducia pública. Ahora, ¿por qué el artículo 32 se preocupa por definir estas tipologías contractuales? ¿Por qué? Bueno, la explicación es histórica. Resulta que antes de la expedición de la Ley 80 del 93, que va a ser nuestro marco referencial legal, y pues anticipo, manifiesto que en este curso vamos a estudiar la Ley 80 del 93, la Ley 1150 del 2007 y el decreto reglamentario, el 1082 del 2015. Serán nuestras 3 normas principales de este curso, más obviamente la jurisprudencia del Consejo de Estado que analizaremos a profundidad, porque si hay un tema en el cual la jurisprudencia tiene un papel protagónico es justamente en estos temas de contratación estatal. Entonces, antes de la Ley 80 del 93, existía el decreto 222 del año 83. Ese decreto 222 del año 83, a diferencia de la ley actual, utilizaba para clasificar los contratos estatales un criterio no material, no orgánico subjetivo, sino que utilizaba un criterio material. ¿En qué consistía ese criterio material? Consistía en que clasificaba los contratos estatales no porque los suscribiera sí o no una entidad pública, no por el contenido de los contratos como factor primordial. Entonces, utilizaba a modo discrecional, decía arbitrario, por decirlo de una manera, clasificaba los contratos estatales en 2 grandes grupos, refiriéndome a los contratos que suscribe la administración pública. Los contratos estatales, propiamente dichos, eran estos: obra, concesión, prestación de servicios. Estos eran los típicos contratos estatales. Eso. Entonces la ley 80, perdón, el decreto 222 decía, son contratos estatales, ¡pum!, estos. El resto de contratos que suscriban la administración pública no son estatales, decía, son contratos de derecho privado suscritos por la administración. Entonces, compra-venta, permuta, depósito, arrendamiento, todos los demás contratos que suscribiesen las entidades públicas no eran considerados contratos estatales, sino eran contratos de derecho privado suscritos por la administración pública. Y eso dio un efecto, que mientras que los contratos estatales, sus diferencias eran conocidas
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tratándose de los demás contratos de derecho privado, suscritos por la administración, el conocimiento correspondía a la jurisdicción ordinaria, civil. Entonces, obviamente, llegó un momento en que había un gran desequilibrio en cuanto a los conocimientos de los asuntos contractuales, así que la jurisdicción civil se quejó de la excesiva carga y producto de esa situación se conllevó a reformular todo el tema contractual, expedir la ley 80 del 93, señalar que sin importar el contenido del contrato, el contrato estatal, siempre y cuando la entidad pública sea una de las partes contractuales. Pero, como quiera que el contrato de obra, consultoría, prestación de servicios profesionales, no tiene una regulación o una definición legal, entonces el legislador del año 93, con la ley 80, trajo la definición de esos contratos estatales especiales ahora, y los trajo y los involucró en la ley 80, los definió en la ley 80. Repito, con un doble efecto. Un efecto pedagógico para decir, hombre, aquellos contratos estatales del decreto 222 siguen siendo contratos estatales. O sea, lo siguen siendo. Esto. Primer efecto. Segundo efecto. Pero además, ojo, la definición de ellos sigue siendo esta. Porque repito, no hay en el derecho, pues, no había en el 23 y no lo encuentro ahora en el derecho actual, una definición de estas tipologías contractuales. Entonces, por esa razón, estos contratos, por eso dice el artículo, a modo enunciativo, a título enunciativo, es decir, que estos contratos, que antes eran los únicos estatales, más todos los que suscriban la administración pública, son contratos estatales. ¿Ok? Espero que esta explicación les haya quedado claro de por qué razón, si todos los contratos que suscribe la administración pública son estatales, por qué el legislador del 93 se dio por definir los que a modo enunciativo señala el artículo 32. Repito, porque primero, no hay definición normativa de estos contratos fuera de lo que trae la ley 80. Y segundo, con el modo pedagógico de decirle a la comunidad que esos contratos que antes se clasificaban exclusivamente como estatales, hoy siguen siendo estatales, ya no de manera taxativa, sino enunciativa, porque son ellos y todo lo demás que suscriba la administración pública. Y siguiendo en esa perspectiva, vamos a mirar algún contenido importante del artículo, vamos a mirar 39, 40, 41, donde se siguen ratificando esta tesis de que el contenido del contrato estatal no va a marcar diferencia en su definición. El contrato sigue siendo estatal simplemente porque una de las entidades que lo suscriba sea una entidad pública. Aquí está el artículo 39, sobre él vamos a volver más adelante, muy importante, sobre la perfección del contrato. Vamos al 40, del contenido del contrato estatal. Y dice el artículo 40. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en la ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Es decir, compraventa será compraventa, pago será pago. Es decir, todos los términos, todas las cláusulas que se viertan sobre el contrato serán las mismas que en el derecho privado interpretamos. Van a hacer lo mismo, es decir, los contratos, el contenido, repito, de los contratos estatales, el contenido será el mismo, previsto en las normas civiles, comerciales
y en los que el principio de autonomía de voluntad permita crear. Ahora, y por eso dice el inciso siguiente, las entidades podrán celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales, lo que implica que las entidades públicas pueden crear tipologías contractuales inexistentes. Es decir, la entidad pública no está simplemente atada a suscribir las tipologías contractuales que se predican en el derecho privado, en la codificación. Puede también, repito, crear nuevas tipologías contractuales, que es lo que se estila cuando importamos figuras contractuales del derecho anglosajón. Y por eso, siguiendo esa misma perspectiva y contenido del derecho privado, continúa afirmando que en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes. Obviamente, entonces yo puedo introducir al contrato cualquier tipo de cláusula siempre y cuando esas cláusulas no atenten contra la Constitución, ni la ley, ni el orden público, ni a los fines de la contratación pública o a la buena administración. Ahora bien, el artículo 41 ya lo miraremos en cuanto a la perfección y ejecución del contrato. Pero hasta ahí entonces podemos tener entonces nuestro primer concepto claro. ¿Y es cuál? Que los contratos estatales serán estatales por el hecho de que una de las partes suscriptoras del contrato es una entidad pública y que el contenido de ese contrato estatal no va a diferir a lo que se establece en el Código Civil, Código de Comercio, o en el que, en virtud del principio de autonomía de voluntad, las partes pueden libremente crear, siempre y cuando lo hagan en el marco de la ley, constitución, orden público, buena administración, y todos estos temas que marcan los principios de la función administrativa. Eso es fundamental. Así pues que, por ejemplo, al igual que en materia privada, uno puede decir que van a existir contratos estatales de diferentes naturalezas, igual. Es decir, en la contratación privada, tengamos claro que hay una clasificación de los contratos. Y hay contratos principales, aquí casi todos son principales. También hay contratos accesorios, y en este caso vamos a encontrar como contrato accesorio el contrato de interventoría. Bueno, frente a los contratos onerosos y gratuitos, vale la clasificación, pero es importante señalar que también lo va a ver aquí, contratos onerosos, la gran mayoría, y uno que otro contrato gratuito, igual que en el derecho privado. También vamos a encontrar contratos conmutativos y contratos aleatorios. Y esto ya estamos repasando su curso de contratos 1, recordándolo. Recuerden que en los contratos conmutativos son en los que las partes de antemano conocen la utilidad y el gravamen que el negocio jurídico les va a significar. Es decir, por ejemplo, un contrato de compraventa de vehículo automotor, el comprador sabe que va a recibir como utilidad el vehículo y como gravamen desprenderse del dinero. Contrario sensu, el vendedor sabe que como utilidad recibe un dinero y como gravamen se desprende del vehículo. En los contratos, es decir, cada quien sabe qué gana
y que pierde. Eso es la conmutatividad. Y esa es la regla general de los contratos estatales. Sin embargo, no es, no se predica a todos los contratos. Hay una tipología en particular donde el contrato deja de ser conmutativo para poder ser aleatorio. Y me refiero, por ejemplo, en los contratos de concesión, donde a su propia cuenta y riesgo el contratista desarrolla la ejecución de una obra, bien o servicio. En estos contratos como aleatorios, entonces, pues es posible que no se sepa que se va a ganar, ni cuánto se va a perder. Los ejemplos claros de contratos aleatorios son los contratos de renta vitalicia, en el cual, recuerden en su curso de civil, una parte entrega su patrimonio a la otra para que éste lo administre y a cambio de esa administración o de esa entrega le dé una renta, un valor fijo determinado, pero de forma vitalicia. Entonces, si la persona que entrega el patrimonio muere rápido, entonces quien lo recibe tiene una mayor utilidad. Y a mayor longevidad de quien entrega el patrimonio, menos utilidad para quien administra la renta vitalicia. Otro ejemplo claro es, por ejemplo, los contratos de venta de cosecha futura. Usted tiene una plantación de mango y le vende los mangos de forma, le vende la cosecha de forma anticipada. Si para esa producción, si para esa temporada hay una gran producción de la fruta, entonces quien la compra tiene mayor utilidad. Pero si la producción es baja, pues hay una menor utilidad. Es decir, al momento en que se compra la cosecha, no sabe, como producto futuro, no sabe cuál va a ser esa utilidad. Este es el contrato aleatorio. O cuando usted compra una lotería, o sea, no sabe si va a ganar o si va a perder. Si pierde, perdió lo que le costó, lo que le costó el tiquete, pero si gana, pues va a ganar mucho. Es decir, la aleatoriedad es suerte. Entonces, también en los contratos estatales, aunque no es la excepción, hay una especie de contrato aleatorio que es el contrato de concesión. Y hay otra clasificación también, que también podríamos discutir, que lo discute mucho, si el contrato estatal es un contrato de libre discusión o si es un contrato de adhesión. Una gran posición señala que el contrato es de libre discusión porque las partes pueden negociarlo. Pero lo cierto es que cada vez el contrato es de adhesión, porque la entidad pública ofrece algo y el particular pues acepta o no acepta en los términos de la entidad pública, o sea, se adhiere. Es decir, eso básicamente para significarles que todo lo que aprendimos en los contratos de los contratos civiles y comerciales es aplicable también al contrato estatal. Bueno, correcto. Que repito, será el contrato estatal siempre y cuando se allane el requisito de que el documento sea suscrito por lo menos una entidad pública. Si hay una entidad pública, el contrato es estatal. Si no la hay, no lo es. Sencillo, criterio subjetivo u orgánico. Ahora bien, con esa claridad, vamos a precisar algo muy importante. Perfección y ejecución. Es nuestro segundo tema. O sea, nuestro primer tema, ¿qué es el contrato estatal? ¿Y qué es el contrato estatal? Acuerdo generador de obligaciones en que una de las partes es una entidad pública. Listo. Primer tema. Si tenemos ese concepto claro, chulito. Ahora, nuestro segundo tema. Y es perfección versus ejecución. Ok. ¿Qué debe pasar para manifestar o para entender que existe contrato estatal? Que existe un contrato estatal. Recuerden ustedes que en el campo del derecho privado, el Código Civil inicia o nos enseña
que en cuanto a la perfección de los contratos pueden ser consensuales, solemnes, ¿y el otro cuál es? ¿Cuál es la otra forma en que se perfeccionan los contratos? Reales. ¿Sí? El contrato consensual es aquel que se perfecciona solo con el consentimiento de las partes. Consentir. Con el consentimiento. ¿Listo? ¿Qué es la regla general? Todos los días nosotros, todos los días, en nuestra vida, estamos permanentemente suscribiendo o celebrando contratos consensuales. Usted paró la buseta, paró el taxi, hay un contrato consensual. Es la regla general. ¿Sí? Los solemnes son los que la ley predica ciertas exigencias para su existencia. Allá, en el derecho privado, clásico ejemplo de contrato solemne, el contrato de compraventa de bien inmueble. ¿Por qué? Porque no basta el simple acuerdo de voluntad. Ese acuerdo de voluntad debe elevarse a escritura pública. O sea, esa es la solemnidad que establece el legislador allá en materia de derechos privados inmuebles. Y los reales son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Por ejemplo, el mutuo. O sea, habrá mutuo o préstamo una vez se entrega cosas. Si no están entregados, pues no hay mutuo. Esa clasificación tripartita no opera en los contratos estatales. Y no opera porque, como ya miraremos, disculpen que estaba aquí en el artículo, les estaba mostrando el artículo que no era, pues estaba ubicado en otro artículo. No opera porque ya miremos que el artículo 41 dice expresamente que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se eleve a escrito. Entonces, la escrituralidad es el elemento que va a definir el contrato escrito, el contrato estatal. Se debe poner de acuerdo las partes en objeto y precio. Pero ese acuerdo entre objeto y precio debe contenerse en un documento escrito. Ojo, no escritura pública. No se está exigiendo la escritura pública. Basta que se haga contener en un simple documento escrito. Entonces, ese carácter de estar el documento escrito es el que determina la existencia del contrato. Luego, entonces, si el contrato no consta por escrito, no hay contrato estatal. ¿Por qué? Porque el artículo 41 exige para la perfección del contrato que el contrato conste por escrito. Esa es la forma, la solemnidad. Decimos, el contrato entonces es solemne. Esta idea de la perfección del contrato, cuando yo hablo de perfección, hablo de existencia. Decimos, para que exista el contrato estatal y para que exista contrato estatal,
se requiere, repito, que el contrato se encuentre por escrito. Y para que ello ocurra, para que ello medie, repito, debe el acuerdo de voluntad constar en documento. Eso se le llama forma o formalidad, solemnidad del documento. Esta idea es ratificada por el artículo 39 de la ley 80. El artículo 39 de la ley 80 señala que los contratos que se eleven las entidades públicas estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción, esto es muy importante, de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes, servidumbre, sobre bienes inmuebles en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. En otras palabras, nos está diciendo, miren, el contrato estatal simplemente requiere constar en escrito. No escritura pública, en escrito. Pero bueno, se deberá contener en escritura pública aquellos contratos estatales que, según la ley civil, deban elevarse a escritura pública. Entonces, por ejemplo, si la entidad pública va a comprar un inmueble, no bastará con el suscribir el documento escrito, ¿verdad? El escrito privado, no. Deberá ese documento elevarse a escritura pública. ¿Por qué? No por exigencia propia de la ley 80, sino por las exigencias propias que se le predican a esos bienes inmuebles, ¿verdad? Pero es una excepción. La escritura pública es una excepción. Entonces, ahí ubiquémonos aquí por un momento. Decimos entonces lo siguiente. Los contratos estatales deben constar por escrito. Un simple escrito. No escritura pública, un simple escrito. Ahora, excepcionalmente podrán constar por escrito, por escritura pública, deberán constar excepcionalmente por escritura pública en los casos que para ciertos contratos la ley civil exige esa solemnidad. Es decir, la escritura pública como solemnidad adicional, como requisito ad substantiam actus, ad solemnitatem adicional, lo será para los eventos que la ley civil así lo predica. Pero muy bien, así como excepcionalmente se piden solemnidades adicionales, también excepcionalmente se pueden prescindir de esas formalidades. Así como existe la solemnidad de la escritura pública, es excepcional, porque basta el mero escrito. También puede existir la excepción de no pedir ningún documento escrito. Y es el caso de los eventos de urgencia manifiesta. De hecho, el artículo 40 no, vamos a buscarlo un momentico, el 41. El 41, justamente, que aborda la perfección, advierte, así como el 39 me advierte de una exigencia adicional al escrito, el 41 me va a advertir de unos eventos en los cuales habrá contrato sin escrito. Y es para los eventos de urgencia manifiesta. Entonces, señala este artículo en el párrafo primero, segundo, tercero, cuarto. Y dice, en los casos de urgencia manifiesta, ya explicaremos eso,
que señala o a que se refiere el artículo 42 de esta ley, que no permita la suscripción del contrato escrito, se prescindirá de este. ¿De qué? Del contrato escrito. Y aún del acuerdo sobre la remuneración. No obstante, deberá dejarse constancia escrita con la autorización impartida por la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Como se logra el acuerdo, la contratación, dice el artículo, será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del gobierno y a falta de este por un periodo designado por las partes. Vamos a mirar esto poco a poco. Lo que está diciendo el artículo es que pueden existir eventos, y dice, en los eventos de urgencia manifiesta, que por la necesidad imperiosa, urgente, podemos no suscribir contrato escrito. Es un pleonasmo, ¿no? Suscribir escrito, pero bueno, podemos no suscribir el contrato. Simplemente se imparte la instrucción al contratista para que ejecute una obra, bien o servicio, y posteriormente se hace el contrato. Inclusive, se le puede impartir la instrucción a ese contratista para que ejecute la obra, bien o servicio, sin ponernos de acuerdo frente al precio. Y después de lo ejecutado, nos sentamos para mirar cuál es el precio. Si no llegamos a acuerdo, acude un tercero para que fije el precio. Eso es el artículo. Pero, a ver, ¿por qué tantas facilidades? ¿Por qué tantas facilidades en los eventos de urgencia manifiesta? Porque la razón estriba en que son situaciones anormales. Ya vamos a mirar esto. En la situación del artículo 42 de la urgencia manifiesta, está la necesidad de la entidad pública de satisfacer el bien o servicio rápido, que no me puedo distraer haciendo el contrato escrito. Estos casos de urgencia manifiesta son la excepción al contrato escrito que exige el mismo artículo 41. Son una excepción. Son una excepción a la escrituralidad. Vamos a ver entonces en qué consiste esto de la urgencia manifiesta. Y el artículo 42 nos va a enseñar en qué consiste esto de la urgencia manifiesta. De la urgencia manifiesta. Dice que existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro. Cuando se presenten situaciones relacionadas con estados de excepción. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. Entonces, lo que el artículo indica son situaciones de fuerza mayor,
son situaciones inclusive imprevisibles. Situaciones que no pudimos anticipar, que no pudimos planificar, que no pudimos planear y que nos llevan a tomar decisiones rápidas para conjurar una crisis. Por eso dice el artículo, cuando la continuidad del servicio exige suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras inmediatas. Rápido. Y luego, a modo ilustrativo, hace referencia a estados de excepción, fuerza mayor, estados de excepción, bueno, los constitucionales, ¿no? Estado de emergencia, estado de guerra exterior, conmoción exterior, emergencia económica, sanitaria, ambiental. Justamente estamos todavía en el marco de una emergencia sanitaria, con el COVID-19. Y de hecho, frente al COVID-19, la urgencia manifiesta fue el instrumento utilizado por la gran mayoría de entidades públicas para atender las situaciones de urgencia. Pero no solamente la urgencia se utiliza en estados de excepción, en general, situaciones de calamidad, con motivos de fuerza mayor, ¿verdad? Que requieren una actuación inmediata. Por ejemplo, suponga usted, ahora que hemos vivido, y Dios no lo quiera, con ese tema de las lluvias, suponga usted que como en el año 2000 en Santa Marta, 99 en Santa Marta, Dios no lo quiera, nuevamente se abre el río Manzanares. Y eso anegue, supongan ustedes, a modo de ejemplo, Dios no lo quiera, a gran parte de la ciudad. Las inundaciones, ¿qué conllevan? La gente pierde sus cosas, su vivienda, o sea, hay que ubicar sitios para que las personas puedan estar, puedan vivir, puedan pasar la noche por lo menos. Eso implica comprar frazadas, comprar camas, alimentos, pero además también este tipo de situaciones generan también enfermedades, o sea, medicamentos. Entonces, toda esta serie de cosas debemos hacerlas ya. Y para hacerlas ya, la metodología que tendríamos no sería otra que la urgencia manifiesta, atender la situación de manera rápida. Y para atender la situación de manera rápida, pues no puedo yo hacer el proceso de selección con todo su paso a paso, porque no podría, no tendría tiempo de hacerlo. Yo debo atender. Entonces, como yo debo atender rápidamente la situación, lo que la ley me permite es, a través de lo que se manifiesta, celebrar contratos sin que consten inicialmente por escrito. Por eso, entonces decimos que la urgencia manifiesta es la excepción al requisito del escrito para la perfección de los contratos. Y no es el único, ahí hay otro evento, se trata de la atención inicial de urgencias, que es cuando las personas que no se encuentran atendidas o que no pertenecen a un régimen, a una EPS subsidiada o contributiva, no tienen salud, se van a una clínica o a un hospital, tienen que atenderlos. Y dependiendo de dónde sea esa persona, la Secretaría de Salud distrital o departamental, dependiendo de si se trata o no de un municipio certificado, tendrá el deber irrestricto de atenderlo y pasar la cuenta de cobro a ese municipio. Esa atención de la persona es justamente una autorización verbal. Atiéndalo. Cuando lo llaman, atiéndalo. Ese es un contrato verbal. ¿Válido? Válido. Entonces, decimos, para ir ya definiendo este punto, vamos a ir definiendo este punto. Decimos lo siguiente. Para que el contrato se repute perfecto, basta simplemente que conste por escrito.
En otras palabras, para que el contrato exista, debe constar por escrito. Excepcionalmente, ese escrito deberá elevarse a escritura pública si se trata de un contrato que la ley civil le exige la escritura pública. Segundo, que van a existir contratos que se van a perfeccionar sin escrito, tratándose de los contratos de urgencia manifiesta. Esos contratos son verbales y luego se formalizan, pero en principio el contrato es verbal. Ahora, hay que decirlo, es posible que la entidad pública en un evento donde se manifiesta celebre el contrato escrito. Si tiene tiempo de hacerlo, lo hace. Si no, puede ser verbal. Y por eso la forma verbal de la urgencia manifiesta es una excepción a la exigencia del contrato escrito. Ahora, algo muy importante. Sí, fundamental. El artículo 42 lo precisa. Esos contratos verbales, para que tengan eficacia jurídica o para que existan, requieren que previamente la entidad pública haya declarado la urgencia manifiesta mediante acto administrativo motivado. O sea, la entidad pública debe primero declarar la urgencia y luego sí, ordenar la ejecución de obras o servicios de forma verbal. Esta es una excepción que requiere ese cumplimiento de ese requisito previo. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, jóvenes, en esta primera cátedra que llamaremos de aula invertida, que es de aula invertida, vamos a definir todo esto para llegar a unas importantes conclusiones. La primera, que el contrato será estatal solo por el hecho de que una de las partes sea una entidad pública. Segundo, que el contrato, para que exista el contrato estatal, debe constar por escrito. Tercero, que excepcionalmente ese escrito deberá elevarse a escritura pública en los casos en que la ley civil exija que ese contrato, por su naturaleza, deba constar en instrumento público. Cuarto, que excepcionalmente se puede perfeccionar un contrato verbal solo si se trata de contratos de urgencia manifiesta o los que nos referimos atención inicial de emergencias. Eso, tener claro, para efectos de perfección del contrato o existencia. Espero que esta explicación haya sido para ustedes de suficiente claridad conceptual para apropiarse los conocimientos. Recuerden, leímos el artículo 32, 39, 40, 41 y 42 en nuestra primera cita, en nuestro primer encuentro. En una próxima oportunidad vamos a conversar sobre la ejecución de los contratos, requisitos de ejecución del contrato. Y simplemente para cerrar y para ya abordar completamente la urgencia manifiesta, permítanme indicarle lo siguiente, que es una herramienta muy importante, fue la más utilizada, repito, en el tema del COVID-19, que le permite a la entidad pública no solamente contratar verbalmente, sino poder seleccionar un contratista sin armar una convocatoria pública. Es decir, ella va a escoger un contratista de forma discrecional.
decirles o anticiparles, y ya luego sobre esto profundizaremos, la urgencia manifiesta es una causal de contratación directa. Eso quiere decir que la entidad pública puede escoger a su arbitrio quién es el contratista. ¿Por qué? Hombre, porque no va a tener tiempo de adelantar los procesos de selección. Por eso, importante, para que un evento sea considerado de urgencia manifiesta, deben ser eventos imprevisibles. Porque si no lo puedo prever, entonces ya no se manifiesta. Ya usted debe adelantar el procedimiento ordinario de selección para escoger a su contratista. Y otra de las grandes cosas también que permite la urgencia manifiesta a las entidades públicas es poder hacer traslados presupuestales necesarios para atender, para conjurar la crisis. Eso simplemente para dejar por sentado o por explicado el tema de urgencia manifiesta. Entonces, hoy, ¿qué vimos? Concepto de contrato estatal, perfección del contrato estatal y urgencia manifiesta como excepción a la forma del contrato escrito. Esos tres temas hemos visto, a los cuales llegamos con las conclusiones que de forma precedente he expuesto. Una vez visto este video, nos encontraremos enseguida para conversar las inquietudes que hayan tenido sobre esta explicación. Para mí, un placer enorme tener la oportunidad de compartir con ustedes temas de contratación. Nos vemos entonces en la plenaria sincrónica. Les agradezco muchísimo su atención y espero que el video haya sido lo suficientemente claro para dejar los conceptos de manera clara, explicada. Ustedes lo hayan entendido con facilidad. Un fuerte abrazo para todos y nos encontramos entonces enseguida en la sesión sincrónica.